Qué bendición y qué privilegio poder encontrarnos una vez más. En esta oportunidad tenemos el privilegio de poder compartir, José Antonio, mi esposo, y yo, Aleida, el tema que el Señor nos ha dado para ustedes. Crisis igual a oportunidad. Albert Einstein fue el único de su grupo que no pudo graduarse, lo cual le complicó la vida porque luego le costó encontrar trabajo. También perdió su nacionalidad debido a que los alemanes tomaron el país y entonces él tuvo que emigrar. Cuando a él le preguntaron sobre qué es crisis, él dijo: crisis, si queremos resultados diferentes tenemos que hacer las cosas de forma distinta. Las crisis son una bendición para los países y para las personas porque crean progreso. La palabra de Dios dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Crisis no suena bonito, es una palabra que ya denota un carácter difícil, una cosa complicada. Y muchos de nosotros pensamos que es un evento catastrófico, pero tenemos que mudar nuestra forma de pensar respecto a la crisis y verlos como una oportunidad, como un campo fértil en la cual Dios puede sembrar mucha bendición y muchos milagros. A lo largo de la historia han existido muchas crisis y ahora estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia. En la Biblia también se nos describen varias crisis, pero vemos que en todas estas crisis siempre surgían los mejores líderes. Israel tuvo la crisis de la esclavitud en Egipto, donde surge Moisés. Luego existió la crisis de hambruna, donde surge José. 40 años en el desierto, surgen Caleb y Josué. La crisis de la idolatría y la falta de fe, surge Daniel. Entonces, siempre tenemos que sacar provecho de las crisis y verlo como oportunidades. Ahora vamos a contar acerca de una de las crisis que vivió Pablo en su vida. Pablo, un siervo de Dios, un apóstol de Dios, que andaba siempre impartiendo la palabra de Dios y que andaba enseñando y que andaba preocupado por la iglesia de Dios y que hacía lo bueno, también tuvo sus crisis. Y una de estas fue cuando lo apresaron y lo enviaron hacia Roma a comparecer ante el emperador. Lo envían en un barco y ahora leemos Hechos 27:15, donde dice: el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. A veces nosotros en nuestra vida también nos dejamos llevar a la deriva. También perdemos de vista nuestro plan, nuestra meta y hacia dónde nos dirigimos. Incluso podemos perder de vista lo que es nuestro propósito y desviarnos. Pero al final podemos tener la convicción de que Dios siempre estará con nosotros. Es importante no perder de vista lo que nosotros tenemos como propósito en Dios. Es importante seguir adelante con este propósito. Veamos lo que continúa diciendo la historia de Pablo. Hechos 27, 18 y 19 dice: al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Veamos y analicemos qué es lo que está sucediendo acá. Están los marineros en medio de la oscuridad, sin una brújula, sin poder ver las estrellas, empiezan a desesperarse. Nosotros también podemos llegar a esos límites de desesperarnos. Y entonces empiezan a tirar por la borda aquello que les es útil. Empiezan a tirar por la borda la carga. La carga es la razón de ser del viaje, todo lo más preciado que tiene el barco para llegar de un puerto a otro. Seguramente dentro de esta carga también tiraron los alimentos, que era lo que les iba a servir de sustento durante el viaje. Y luego, a los 3 días, dice que tiran los aparejos. Los aparejos son aquellas herramientas y aquel equipo que le da estabilidad al barco. Nosotros en nuestra vida
en medio de las crisis, también podemos tener la tentación de tirar todo lo que nos es útil. En la vida cristiana podemos tirar nuestra comunión con Dios, podemos tirar nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de lectura de la palabra, el consejo de nuestros hermanos. Incluso podemos querer tirar todo por la borda y llegar hasta el suicidio. La historia continúa acá y poco a poco va empeorando la situación hasta el punto de que los marineros sienten que perdieron la esperanza. La esperanza que se representa en esta historia no es producto de la casualidad o la suerte. La esperanza que vemos bíblicamente es la fe que tenemos en Dios. Nosotros no tenemos que ser como esos marineros. Tenemos que entender que Dios tiene el control de la situación y que Dios nos va a llevar a un buen puerto. Veamos qué dice la palabra de Dios. En el Salmo 33, 18 dice: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Entonces, en medio de la crisis, no desesperes, espera en Dios. Hace 10 años, mi hija Mafer empezó con unos dolores de cabeza insoportables que no se curaban con las pastillas que normalmente uno suele comprar en la farmacia. La tuvimos que llevar a su médico. El médico la revisa y en algún momento nos dice: no me gusta nada lo que estoy viendo. Y nosotros le preguntamos: ¿qué puede ser esto? Entonces se dice: bueno, no estoy seguro. Tienen que hacerle inmediatamente los exámenes, tienen que ir con este doctor. Nos envía a un neurólogo y entonces acá la sospecha era que podía ser un cáncer o un tumor cerebral. En ese momento empieza todo un tema complicado en nuestra vida. Entramos en una crisis que nos iba a llevar por muchos meses a visitar diferentes médicos, a hacer múltiples exámenes, y en todo este casi año que recorrimos, la situación no era fácil, la situación era complicada, teníamos mucha frustración, muchas lágrimas, muchas cosas que pasaban por nuestra vida. Llega un momento en que nos envían a un laboratorio en la zona 1, en la Cuarta Avenida específicamente, y estamos ahí en la fila para hacerle un examen a Mafer. De repente Dios me pone que tengo que hablar con una señora que está y que lleva un niño de 5 años, que tiene un niño de 5 años con ella. A mí me cuesta esto de la parte de sociabilizar, pero en obediencia lo hago, me pongo a platicar con ella y ella me empieza a contar una historia trágica, muy trágica. El niño Jonathan, hijo de un padre alcohólico y golpeador, casi la hizo abortar antes de que naciera Jonathan. Y Jonathan en sus 5 años, en sus cortos 5 años, ha tenido 6 veces que ha estado cerca de la muerte. Una de ellas me comentó por difteria. Y ese día estaba ahí para confirmar un examen que le habían hecho en el cual le reflejaba que tenía un tumor en el hígado. Y querían ver qué tipo de tumor era. Continuamos en la fila y llegamos en un momento en que Dios me dice que tenemos que orar por el niño. Me recuerdo yo que Mafer ha recibido mucha palabra de que tiene un don de sanidad y le pido a Mafer que le imponga las manos a Jonathan mientras nosotros con Aleida orábamos. Estamos ahí orando, se nos junta un poco de gente, estamos nosotros orando por Jonathan, terminamos de orar, quedamos otra vez en la fila. La fila continúa a avanzar. Y cuando estamos llegando a la caja, sucede otra cosa inexplicable. Yo tenía un dinero dentro de la billetera que había tenido por mucho tiempo y que no entendía por qué no me lo había gastado, porque cuando ya iba a disponer de él y podía pagar con tarjeta, pagaba con la tarjeta, sacaba la tarjeta y pagaba. Cuando no me aceptaban la tarjeta, hacía algo ilógico. Iba, buscaba un cajero y entonces sacaba dinero y pagaba con ese dinero que sacaba, y el dinero que tenía dentro de la billetera siempre me quedaba ahí. Por alguna razón no me lo podía gastar. En ese momento Dios me pone que se lo tengo que dar, ese dinero que había guardado, no entendía ni para qué, por bastante tiempo. Se lo entrego a la señora, justo en el momento que le están diciendo cuánto vale el examen, y prácticamente el dinero pasó de mi mano a la mano de ella, a la mano de la cajera. Era lo que costaba el examen.
no, hasta acá no entiendo, no, el milagro que Dios hizo y cómo nos llevó a esto, es inexplicable para mí, pero fue una cosa sorprendente. Allí Dios en algún momento me dio paz, me dio tranquilidad respecto a lo que iba a suceder con mi hija. Los dos exámenes eran a la misma hora, pero el examen de mi hija duraba más que el de Jonathan, entonces yo decidí acompañar a Jonathan en su examen y saber el resultado de lo que iba a arrojar su examen. Entonces me pongo a acompañar a Jonathan, mi esposa se queda con Maffer, casi que parecía el papá yo de Jonathan, estoy ahí con su mamá, entran a hacer el examen, esperamos el tiempo, le dan el examen, le entregan el examen, ella abre el examen y resulta que no tenía nada, que el tumor inexplicablemente había desaparecido. No, me cuesta explicarlo, aún pienso qué fue lo que sucedió, el milagro que Dios hizo, lo que Dios llevó a hacer en la vida de Jonathan. Allí entiendo un poco y me pongo a pensar que el propósito de Dios era llevarnos a ese momento como familia para servir, estar ahí justos en ese laboratorio a esa hora para poder servirle a Dios. Guardando las distancias, me pongo a pensar en José. José, que pasó toda su vida con muchas crisis, con muchas dificultades. Cuando llegó el momento y vio a sus hermanos que le fueron a pedir comida y entender que todo aquello que había vivido a lo largo de su vida era para llevarlo a ese momento a salvar al pueblo de Israel de la hambruna. En ese momento yo entendí que Dios nos quería llevar ahí. Y como humano me pregunté, ¿era necesario pasar todo aquello que pasamos durante este año más o menos? Aquel sufrimiento, aquellas lágrimas, aquellos tiempos difíciles, sin ningún resultado en los exámenes, aquella inversión de tiempo, dinero y todo. Y luego me respondo, sí, era necesario, porque Dios durante esta crisis nos fue preparando, nos fue enseñando y nos fue haciendo útiles. Después Dios completa la obra y Maffer en su examen resulta que no tiene nada y a partir de ese día empiezan a mejorar y empiezan a desaparecer los dolores de cabeza. Pero no se quedó ahí, no es solo esto lo que sucedió. La gracia de Dios sobreabunda y las bendiciones de Dios sobreabundan y las crisis son un suelo fértil para los milagros de Dios. Entonces, en alguna de aquellas ocasiones en las que orábamos por Maffer, el líder de aquel momento de nosotros llega a orar a nuestra casa, ora por Maffer, termina la oración y ya cuando va a partir nos dice, quiero contarles algo que vi mientras oraba. Y nos dice, mientras yo oraba por Maffer, yo veía como en aquellos documentales de Discovery Channel o de uno de estos canales que había un embrión y el espermatozoide venía y lo fecundaba. Nosotros en el momento dijimos, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la sanidad de Maffer? A los pocos meses comprendimos qué era. Resulta embarazada Aleida de José André y allí viene el cierre de una promesa que Dios me había dado de joven cuando yo estaba en otra crisis, cuando mis padres los había perdido en menos de un año, perdí a mis dos padres y entonces cuando Dios me dijo que me iba a dar una familia, que me iba a dar hijos y fue claro y la voz palpable de Dios diciéndome que me iba a dar hijos. Allí se completa, porque naciendo el varón que es para nosotros, y de hecho así lo llamamos, el regalo le decimos nosotros, fue un regalo de Dios para nosotros y completó la palabra que Dios nos había dado. Entonces sobreabundó la bendición. Otra persona que en la Biblia tuvo muchas crisis, pero que supo enfrentarlas muy bien, es el rey David. Y nos dejó una gran riqueza en los salmos. Leamos un salmo de los que él nos dejó. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los salmos están ahí para nosotros, para acompañarnos en los tiempos difíciles y también en los tiempos que no son tan difíciles. Tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y entender que el gozo no puede faltarnos.
y entender que en las crisis vendrán después las bendiciones y los milagros. Increíble. Realmente, ¿qué consejo nosotros podemos recibir para convertirlas en un puente de oportunidad? Y me preguntaba, Señor, todas estas historias que nos has mostrado en el pasado, en el presente y probablemente también en el futuro, ¿cuál es la enseñanza que nosotros debemos aplicar en este momento, Padre? Y entonces nos llevaba a Eclesiastés 11 del 1 al versículo 8. Y dice que ha sido interpretado por algunos teólogos en donde Salomón muestra acá la parte de una vida cotidiana en el área marítima y en el área de agricultura. Pero sin embargo nos está llevando a aplicarlo mucho más allá en el área de toda una vida integral. Quiero que veamos en el primer versículo que dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días las encontrarás. Pues era una expresión de generosidad, ¿verdad? Este versículo básicamente nos invita a tomar riesgos, a lanzar el pan sobre las aguas. Esta ocasión o esta acción de generosidad no nos da la garantía realmente de que vamos a recibir alguna recompensa. Probablemente sí venga, probablemente no, ¿verdad? Pero en este tiempo, ¿cuál es la aplicación que nosotros podemos tener para que nuestras inversiones podamos nosotros recibir ese fruto que probablemente lo recibamos? Y entonces el Señor me decía, es usar los talentos, es darle vida a la parte de los sueños, es darle vida al ministerio del cual Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Mira. Y entonces en Proverbios 11:24 dice: hay quienes repartes y les es añadido más, y hay quienes retienen y lo justo solo verá a venir por menos. Realmente la inmovilización nos retrasa. Tenemos que estar en movimiento. A eso es a lo que nos exhorta Salomón. Vamos a la segunda versículo. Reparte tu porción con 7, aún con 8, porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Dividir significa darle a cuantas personas puedas alcanzar. Si es de negocio, debemos de ser precavidos, ¿verdad? Colocar la parte de las inversiones en varios lugares. Como dice el dicho, ¿verdad? No colocar los huevos en una misma canasta. Pero ustedes se preguntarán, si yo no soy inversionista, yo no soy empresario, pero somos empresarios del Señor. ¿Por qué? Porque nos da recursos, nos da talentos y nos da sueños. Y en esta oportunidad el Señor lo que quiere es que nosotros podamos dividir la parte de nuestras inversiones, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas inversiones que yo puedo estar recibiendo? Bueno, recibo un ingreso. Hay un ingreso que llega a nuestra casa. Y eso puede ser los diezmos, las ofrendas, la generosidad. E invertir también en decir, bueno, hoy tengo una casa, o a lo mejor no tengo una casa, pero quiero invertir en tener esa casa o en tener ese sueño de un viaje. ¿Es posible? Claro que sí. Vemos la historia de Jacob y Esaú en Génesis 32:7, cuando viene Esaú y estaba persiguiendo a Jacob. Era una crisis en la que tenían ellos, una división. ¿Qué fue lo que hizo Jacob en ese momento? Sabía que venía la guerra, sabía que venía Esaú contra él, pero ¿qué fue lo que hizo? Empezó a dividir todas sus posiciones, su gente, su ganado, su alimento, lo dividió para dispersar el ataque de Esaú. ¿Y cuál fue la bendición? Al leer en el último versículo, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo: vete a tu tierra y yo te haré prosperar. Porque fue una bendición de haber hecho lo que Dios le había revelado. Ahora bien, vamos al capítulo 3.
Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra, y caiga el árbol al sur o al norte, donde caiga, el árbol ahí se queda. O sea, los sucesos siempre van a aparecer, ¿verdad? Y en el área de la agricultura hay aspectos que se pueden predecir, pero no podemos controlar, ni podemos frenar. Pero también hay crisis que podemos controlar. Hay que aceptar los sucesos. Pero ¿cuál es la bendición que nosotros tenemos? Es seguir confiando en el Señor. En el versículo 4, el que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Mira, nos está invitando a que empecemos a ser arriesgados, que no empecemos a idealizar las condiciones óptimas, que digamos vamos a esperar a salir de esta crisis. ¿Por qué? Porque esto nos puede hacer improductivos. Hay que dar pasos de fe, y ese es tomar el riesgo para poder accionar en lo que Dios ya le ha dado a uno. El versículo 5 dice: ¿cómo sabes cuál es el camino del viento, o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Tampoco conoces la obra de Dios, que hace todas las cosas. Imagínense, el hombre más sabio de la historia dice: ¿cómo no sabemos? Mira, tampoco conocemos. Y efectivamente eso es lo que nosotros tenemos. Hay un misterio natural y sobrenatural en cada una de las crisis. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es accionar. Siempre estamos esperando el milagro sobrenatural, pero tenemos que entender que Dios también hizo lo natural. Y tenemos que dar esos pasos de acción a los cuales el Señor nos ha llamado y nos ha invitado ya con una palabra, con un ministerio, con un talento que cada uno de nosotros tiene. Vemos en el versículo 6 que dice: de mañana siembra tu semilla, y de tarde des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará. Bueno, un mayor esfuerzo aumenta las probabilidades. Esto nos llama a la diversificación de nuestros esfuerzos. Probablemente tú has tenido el sueño de un negocio, de una empresa, y esta crisis vino a paralizarte. Pero esta mañana el Señor nos invita a que sigamos dando pasos de fe, a que podamos tocar esas puertas de oportunidad, porque no sabemos cuál va a ser la puerta que se va a abrir. Probablemente ahorita estemos buscando empleo, pero no importa. Todas las puertas, todos los CVs que nosotros podamos enviar, hay que enviarlos, porque no sabemos de dónde va a venir esa bendición. Y eso es a lo que nos llama el Señor, ¿verdad? En el versículo 7 dice: agradable es la luz y bueno para los ojos es ver el sol. ¿Qué nos invita el Señor? Nos invita a disfrutar. Nos invita a que nos gocemos en lo que hoy estamos, en nuestra casa, con un café, con un pan, probablemente con frijolitos. Pero lo importante es que pueda uno disfrutar de la gracia, de la misericordia y de la salvación que Dios ya nos regaló. Hay que disfrutar esos regalos maravillosos que Dios nos regala. Veamos el versículo 8 que dice: ciertamente si un hombre vive muchos años, en todos ellos se regocije. Pero recuerda que todos los días de tinieblas serán muchos. Contradictorio, ¿no? El Señor nos llama a gozarnos en cada uno de nuestros días y en cada una de las etapas en las que estemos nosotros viviendo, recordando que la crisis es un puente para la oportunidad, para la bendición que Dios tiene para cada uno, para el ministerio que tiene para ti, para la sanidad que estás esperando. Esa crisis en la cual tú estás hoy enfrentando es solo un puente para que tú puedas ver la gloria de Dios,
un puente para que tú puedas experimentar la misericordia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Este mensaje, lo único que el Señor nos llama es a la reflexión de 4 aspectos importantes. Es tener una actitud diligente, es tener una actitud realista. Como dice, tendremos muchos días de tiniebla. Tener una actitud previsora, pero sobre todo tener una actitud de agradecimiento, porque la vida eterna el Señor ya nos la regaló. Así que Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es misericordioso. Esta mañana queremos tener la oportunidad de orar por ti, por esa crisis en la cual tú estás enfrentando. Que el Señor nos permita ver la gloria de Dios en medio de esa circunstancia. Es tu puente, porque va a ser una oportunidad, va a ser un milagro que tú vas a ver con tus propios ojos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, en esta mañana nosotros venimos, Señor, a recibir esas promesas, a recibir esas palabras, a reconocer que hay una realidad, pero que esa realidad no es más que un puente, no es más que una oportunidad para nosotros poder experimentar las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Esas bendiciones de sanidad que estás esperando, esas bendiciones de trabajo. Ay, Padre bendito, llévanos a esa puerta, Señor, a cual tú vas a abrir para que se abra esa oportunidad de empleo, a esa cama que tú vas a llegar para levantar a esa persona que está esperando ese milagro. Por esa crisis financiera, Señor, por esa crisis de quiebra de su empresa, no es más que una oportunidad que tú nos estás dando. Danos la creatividad, Señor. Danos esta guianza, Padre bendito, a cada uno, para que nosotros, Padre bendito, podamos ver el milagro que tú tienes, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto te lo venimos a pedir en el nombre poderoso de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, por la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Empecemos a aprovechar estos momentos. Cualquier crisis que estés pasando, aprovéchala para sembrar, porque vas a cegar. Y también toda esta crisis, la pandemia pasará y nos volveremos a ver y será de mucha bendición. Gracias.